Bien, y a esta hora nos acompaña en estudio César Villalona, miembro del equipo gestor PROES, con quien hablaremos sobre el aumento del 2% al FODES desde el año 2020. César, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bienvenido. Lastimosamente, hasta el año 2020, César, pero ya eso está a la vuelta de la esquina, como dicen. Pienso que las municipalidades se merecen esa inversión. Parte del progreso integral a lo largo y ancho del territorio nacional es eso, la inversión en los municipios y descentralizar poco a poco las entidades estatales para que El Salvador vaya creciendo parejo y no haya una concentración, digamos, en el área metropolitana o en ciertos sectores. Que los ciudadanos salvadoreños puedan encontrar el progreso y el desarrollo tanto en el centro como en el occidente o en el oriente. Sí. ¿Tu opinión? Bueno, mira, a mí me parece muy buena la decisión de la Asamblea Legislativa de subirle el 2% a este fondo, que es un fondo que va para las municipalidades. Este fondo existe desde 1988, cuando gobernaba Napoleón Duarte, el PDC, y arrancó con un porcentaje muy bajo, ha ido subiendo con el tiempo. El último aumento que se hizo fue en el gobierno de Mauricio Funes, creo que por el año 2010, cuando tenía apenas un año, que llegó a 8%. Estaba en 6, si no me equivoco. Estaba en 6, y ahora, o en 7, y ahora sube a 10. Eso lo que quiere decir es que el gobierno central, de sus ingresos corrientes, tiene que destinar el 10% para las alcaldías del país. ¿Qué son los ingresos corrientes? Son lo que el gobierno obtiene a través de los tributos, principalmente, de otras fuentes que no son tributarias. Los tributos son impuestos, por ejemplo, el IVA, el impuesto sobre la renta y otros. Y también hay contribuciones. Y hay otros ingresos corrientes que no son tributos, que vienen de otra fuente, pero son muy poquitos, le dan al gobierno como un 3%, que son las tasas portuarias, la venta de bienes y servicios de algunas instituciones públicas, pero eso casi no es nada. Entonces los tributos sostienen los ingresos corrientes. De ese total que el gobierno recaudó en un año, a la alcaldía le asigna tanto. El año pasado fueron más o menos 372 millones, 373 millones, por ahí anduvo, lo que se le pasaron a las alcaldías. Hoy pasaría a los 450. Sí, hoy podría aumentar en unos 95 millones, 100 millones, se está estimando. No es tan preciso porque lo que tiene que hacer el gobierno, ahora el gobierno entrante, el que surge el 1 de junio, es presentar el presupuesto del año 2020. En ese presupuesto, que lo presenta ante la Asamblea Legislativa más tardar el 30 de septiembre, ahí va a decir qué recaudación espera en el año 2020, cuáles son los ingresos que va a obtener, es un estimado, y en qué va a invertir el dinero. Eso es lo que tiene el presupuesto. Claro. Los ingresos y las inversiones y gastos. Y si no le alcanza, entonces va a decir, bueno, también tengo que endeudarme vía venta de bonos, vía préstamo por este otro monto, y se lo pide la Asamblea. También le puede tener un faltante. ¿Cuánto va a ser ese presupuesto? Bueno, la economía ha estado creciendo en estos años y la recaudación del gobierno ha mejorado también porque la amnistía tributaria lo permitió, que fue el perdón que se le dio a muchas empresas y grandes contribuyentes, empresarios que le deben al fisco para que se pusieron al día. En el año pasado los ingresos del gobierno, solo el año pasado, crecieron alrededor de 245 millones de dólares. En el año anterior habían crecido casi 400, poco menos. Cuando lo suma en los 2 años ha crecido 320 millones. Sí. Entonces vamos a suponer que presente un presupuesto con un aumento de 4%, que fue el aumento de los ingresos corrientes del año pasado, del 2018. Crecieron 4 y tanto. Bueno, entonces va a tener más o menos 240 millones de dólares más el gobierno de ingreso corriente. Y ahí le va a asignar 100 millones más a las alcaldías, de lo que le asignó en el año 2018, o 95 millones más. Por ahí va a andar. Entonces hay de dónde financiarlo. Sí. Eso no quiere decir que hay que hacer endeudamiento. Sale de los ingresos del gobierno. Hay que hacer una redistribución. Ahora bien, yo quisiera hacer una pregunta, César. ¿A qué están obligadas las alcaldías al recibir este aumento? Bueno, este aumento de 2% adicional tiene que ser destinado, estos recursos, a inversiones. Cuando nosotros hablamos cuando se habla de inversión en términos económicos, se refiere a obras, obras y construcciones. Una inversión es, por ejemplo, crear una casa comunal o crear una cancha deportiva. Algo que beneficie a la ciudadanía del municipio. ¿Quién ejerce contraloría sobre esto? La Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas es la instancia del Estado que tiene que velar por el buen uso de los fondos públicos, que audita a las instituciones públicas. Esto no tiene nada que ver con la Asamblea Legislativa, ni con el órgano ejecutivo,
sino que ahí entra otra institución que es la Corte de Cuentas. Entonces, se obligó a que sea para inversiones. ¿Para qué? Para que no se vaya ese dinero en gastos de salario, en pago de bienes y servicios, sino que vaya a obra de la comunidad, un mercado, la reparación de un camino. Un beneficio directo. Un beneficio directo. Las alcaldías, y eso genera empleo. Claro. Porque si construye un mercado, genera empleo. Pero además crea más condiciones para que haya inversión privada e inversión pública. Porque si mejora la infraestructura de un municipio, puede llegar más inversión. Hay alcaldías que prácticamente no reciben ningún ingreso por impuesto a las empresas, no tienen tributo, porque no hay empresas formales. Sí. Cuando nosotros vimos las alcaldías de la Zona Económica Especial del proyecto de ley de Oriente, habían más de 10 que no recibían ni un centavo o recibían $10,000 en un año, porque ahí lo que hay es trabajo informal. Entonces, ¿cómo va a llegar empresas a montarse ahí y generar empleo, ya sean públicas o privadas? Tiene que haber un cierto desarrollo de la infraestructura y mejoría de la mano de obra. De manera que el FODE, invertido en infraestructura, contribuye a la inversión y a darle sostenibilidad a los ingresos de la propia alcaldía. Muy bien. Y lo otro es que, bueno, las alcaldías son las que están más vinculadas con la población, ¿verdad? Es necesario que tengan recursos, sobre todo las que menos dinero tienen. Así es. Yo creo que sí hay que revisar en el futuro la distribución del FODE. Yo creo que se puede priorizar los municipios, no solo los más pobres, sino también los que tienen más deficiencia en materia de infraestructura. Pero bueno, es una buena decisión. Tengo entendido que ya el presidente de la República le dio el visto bueno, lo sancionó y tiene que ir a un nuevo presupuesto. Y no es cierto, como dijo alguien, que eso iba a generar un endeudamiento de $3,000 millones de deuda externa. No tiene nada que ver. Esas alcaldías reciben ese dinero y lo invierten. No tienen por qué endeudarse. César, muchísimas gracias por ese aporte, por esa temática desarrollada en esta oportunidad. Muy bien. Pausa y regresamos. Cambio.